Continuamos en Televida con la presencia de Oscar Jiménez, director de CEMESEC, Centro de Estudios y Asesoramiento sobre el Sistema Endocannabinoide. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Habíamos hablado hace un par de semanas sobre el tema del Parkinson, hablamos mucho de las emociones, cómo actúa el cannabis medicinal en esto de las emociones para por lo menos ya la persona que ya tiene declarado el Parkinson frenar la enfermedad atacando esta emoción que lo produjo. Hoy vamos a definir un poquito los tipos de Parkinson y cuál es esa emoción que puede llegar a producirnos un Parkinson. Bien, en términos generales, si voy al Parkinson específicamente, hay una emoción clara que produce este proceso de autoagresión, que es que yo, como persona, inconscientemente me siento desvalorizado o bien por la sociedad, ejemplo, se puede dar mucho en un proceso de jubilación, ¿sí? Porque la sociedad no está preparada para atender a la sobrevida de las personas que logró la ciencia médica en estos últimos 50 años. Sí. Yo gané entre 25 y 30 años de sobrevida, lo que no me dijeron cómo le iba a pasar. Claro. Y entonces, cuando yo me siento desvalorizado porque no soy atendido, sea por la sociedad, por la familia, por una pareja, por alguna cuestión laboral, mi organismo reacciona ante esa situación en un proceso de autoagresión. Quizá porque tuve una época de gloria, de éxito, de esplendor, que como todo pasa, ¿no es cierto? Y entramos en una meseta mucho más baja. Ahí está el tema, ¿por qué pasa? Bueno, una cosa es que yo decida tomar la decisión personal de decir voy a dejar esto. Sí. Pero cuando a mí me cortan, ejemplo, la edad jubilatoria, que aunque yo quiera seguir diciendo hasta acá llegó mi amor, esos procesos no se asimilan rápidamente. Sí, ¿sí? sí. Bien, entonces, mi organismo se expresa ante la emocionalidad. Y el Parkinson no hay que describirlo como un solo diagnóstico, sino que tiene 3 expresiones. Ajá. El temblor, la rigidez y la sumatoria de temblor y rigidez. Ajá. Y entonces, de acuerdo a cómo se expresa mi organismo, el temblor es una hiperactividad. Sí. La rigidez, me paro ahí, es como que un proceso que me detuve en el tiempo. Y lo otro es porque no resolví la primera manifestación y aparece la segunda, o sea, cuando el Parkinson se va desarrollando, el de temblor más rigidez, ¿sí? Entonces, por eso digo que el principal objetivo que debería venir a buscar una persona al cannabis, cuando mi enfermedad ya sé que es progresiva, porque también se hablan de síndrome o síntomas parkinsonianos. Pero si yo tengo pequeños síntomas parkinsonianos, ¿dónde va a terminar? En un Parkinson. Claro. Entonces, ¿por qué no lo atiendo como un Parkinson? Y en este caso, ¿cuál sería el primer objetivo? Que no siga deteriorándome. Claro. Ahora, si yo me voy a seguir deteriorando si no resuelvo mi conflicto de base, que es un desequilibrio emocional. Esto de la inactividad después de la jubilación, el no poder seguir estando activos, eso que nos mantenía vivos, ¿no? Y que nos hace caer en esta emoción depresiva, ¿no? También tiene mucho que ver, y un tema que vamos a hablar después, los casos de Alzheimer, tienen más o menos el mismo origen. Muchas personas que dejan su actividad terminan en un Alzheimer. Exactamente. No digo que esto no es matemático, no es una regla fija, pero se ha dado muchos casos. Bueno, pero a ver, traducido al rosarino básico, ¿qué significa el Alzheimer? Hay cosas que ya no me quiero acordar. Y entonces cuando yo tengo procesos negativos, pero fíjate una cosa, el Alzheimer también tiene 2 pacientes con polos opuestos. Está aquella persona que está totalmente desactivada, ¿sí? En su propia realidad, ejemplo, el hijo de la novia, y una persona que tiene demencia senil. Y entonces, una es una persona totalmente pasiva y otra totalmente activa. Entonces, la emocionalidad se expresa de distintas maneras. ¿Sí? Entonces uno tiene que escuchar, porque si yo había cosas que me guardé en mi vida y ahora la quiero gritar, termino en una demencia senil. Claro, ¿Está? claro.
Volviendo al Parkinson, la persona que ya viene con una medicación, obviamente, por más que tome cannabis medicinal, va a seguir con esa medicación. Por supuesto. O sea, el cannabis en este caso, y yo considero que todas las medicinas no son alternativas, son complementarias. Claro. La diferencia, permíteme, que a lo mejor la medicación tradicional combate la consecuencia y en este caso el cannabis va al origen. Exactamente. Sí, en términos generales es así. Entonces, si vos sumás complementariamente las dos cosas, con la ventaja adicional que tiene el cannabis, porque ¿cuál es una de las ventajas que no se tiene en cuenta? Que al ser natural para el organismo, cuando yo tomo cannabis, mi organismo lo reconoce como propio y no tiene ningún tipo de rechazo ni contraindicación. Sí. Y entonces vehiculiza lo que yo aporto como fármacos, porque muchas veces yo le doy 1 miligramo de algo a una persona y no quiere decir que se deposite ese miligramo. Claro. A lo mejor deposita 0,50 porque mi organismo lo rechaza. Si yo le doy cannabis complementariamente, va a lograr el resultado que se deposite el miligramo. Y entonces, el médico luego, con el resultado opuesto, puede empezar a reducir paulatinamente y a criterio de ese profesional la incidencia de un fármaco para ser reemplazado o complementado por algo natural. Nos tenemos que ir, pero vamos a dar un teléfono, una dirección de SEMESEC, la primera consulta. Todas son gratuitas, todas son gratuitas. Que está en calle Entre Ríos. 669. Bien, y hay un teléfono que es el 153 145 644. 153 145 644. Gracias, Oscar. Gracias a usted. Continuamos con más Televida.